Así que cuidémonos, informémonos como lo que pasa también a nivel internacional, porque, bueno, ahora hay una preocupación entre lo que está pasando entre Venezuela y Guayana también por una anexión también de un territorio bastante rico en lo económico para Venezuela, mucho petróleo, pero además también con lo que va a pasar y está pasando precisamente en la guerra de Rusia y por supuesto lo último que obviamente estamos viviendo como territorio mundial, la guerra entre Israel y Palestina, que después de una pequeña tregua donde se han liberado varios rehenes también que estaban obviamente controlados por Hamas, hay avances precisamente en nuevamente el conflicto bélico. Estamos por supuesto con Jorge Sanz, analista internacional, él es académico de la Universidad del Desarrollo, analista internacional, doctor en desarrollo local y territorio, también es magíster en ciencias militares, mención en planificación y gestión estratégica en la Academia del Ejército. Y no vamos a dar más porque si no vamos a estar toda la mañana, profe, dando sus galardones. ¿Cómo está, profesor? Bienvenido nuevamente. Hola Luis, ¿cómo estás? Muy buenos días, gusto saludarte. Sí, un tema no menor a lo que está pasando entre Venezuela y Guayana, donde muchos dicen que precisamente Maduro está aprovechando este momento que está viviendo el mundo con respecto a que las grandes potencias tienen su mirada puesta en Rusia y por supuesto en lo que está pasando en Israel y Palestina, que se retoman lamentablemente los hechos bélicos después de haber tenido una tregua, profesor. Sí, a ver, tenemos varios, está bien movido. Ese equivoco Venezuela con Guyana es un problema que viene desde hace harto tiempo cuando se descubre el petróleo ahí, un gran manto de petróleo. Y hoy día en que se aproximan las elecciones en Venezuela, siempre los problemas internacionales traen agua al propio molino interno. Entonces, Maduro está haciendo una jugada política que le puede resultar bastante mal porque Estados Unidos está encima de eso, está mirando eso. Francia también está mirando lo mismo, entonces no está tan libre. Y lo que está sucediendo en Medio Oriente es verdaderamente interesante porque, tal como lo decías tú, Luis, después de la tregua, vuelve Israel a avanzar sobre Hamas fundamentalmente, y particularmente va a ir a buscar a los líderes. Hoy día ya está en el sur de la Franja de Gaza, está entrando a Yan Yunis, que es una de las ciudades principales de la franja, en busca fundamentalmente de los líderes de Hamas, que es Mohamed Deif, el líder de las brigadas de Al-Qassam, y también un Sinwar, que es un líder político muy potente de Hamas. El otro líder de Hamas está en Qatar, haciendo negociaciones, y vive en Qatar porque tuvo que salir de la franja. Entonces, si queremos mirar esto, está bien, la guerra es un acto de fuerza, es un acto donde se desatan todas las pasiones de los hombres y de los estados, es un acto de violencia, sin ninguna duda, pero tiene sus reglas. Y la tregua nos dio, a pesar de lo que esté pasando hoy día, Luis, nos dio la esperanza de que efectivamente podían conversar. Esperemos que vuelvan a conversar, porque todavía quedan rehenes, todavía quedan presos palestinos en las cárceles de Israel, hay mucho paño que cortar. Y apareció una declaración del secretario general de Naciones Unidas que es bien interesante porque le pide al Consejo de Seguridad aplicar el artículo 99 de la Carta, y el artículo 99 de la Carta lo que dice es que el secretario general le puede pedir al Consejo de Seguridad que efectivamente tome las medidas cuando hay un acto, una evidencia de un acto que afecta a la seguridad internacional y la paz mundial. Y sin duda, que lo es. Sí, claro. De hecho, noticias internacionales hace algunos momentos atrás dicen que Israel está rodeando la casa del líder de Hamas en Gaza. A propósito de lo que nos menciona usted, profesor, estaba revisando ahí si había actualización de las últimas noticias. Y por supuesto, lo que más también está llamando la atención a nivel internacional son estas declaraciones que se conocieron en una reunión de Naciones Unidas precisamente sobre las violaciones que están sufriendo mujeres que han estado secuestradas también a propósito de la liberación que hubo hace algunas semanas atrás en esta tregua. Hay una condena internacional, Estados Unidos, por supuesto, liderando esta condena, pero son bastante crueles los testimonios también de mujeres precisamente sometidas a el secuestro, pero también a las violaciones. Luis, la guerra tiene normas, hay cosas que se tienen que cumplir, está enfrentada al derecho internacional. Lo que estamos viendo es
indudablemente la ruptura de ese derecho internacional, pero no nos olvidemos que Israel está sometido a ese derecho internacional, ¿no es cierto? Y tiene que cumplirlo y tiene que moverse en su ofensiva sobre la franja dentro de esas normas, pero Hamas es un grupo, por algunos reconocido como terrorista, pero es un grupo político distinto, insurgente, que no está sometido a las reglas del derecho internacional y a las reglas de la guerra. Por lo tanto, uno de los elementos de terror sobre la población civil es efectivamente el abuso de las mujeres. Eso viene desde siempre en la guerra. Las mujeres representan esa fragilidad del otro, ¿no es cierto? Y han sido durante mucho tiempo, en muchos conflictos, sometidos a esta brutalidad que significa las violaciones y los abusos sexuales contra las mujeres en la guerra. De hecho, hoy día es un tema de estudio en varias universidades y hay varias tesis que se están manejando en ese sentido respecto a la violencia de género, particularmente en los conflictos de África. Y también está apareciendo en este conflicto como parte del arsenal de herramientas que tiene un grupo como Hamas para enfrentarse a esta guerra con un Estado tan potente como Israel. Entonces, claro, nos tiene que afectar, nos tiene que impactar, pero no es un elemento nuevo, es un elemento que es parte del arsenal de instrumentos que tienen estos grupos y que tienen algunos otros, digamos, y en la historia algunos ejércitos también, de abusos sobre mujeres y violaciones sobre mujeres. Sí, profesor, a propósito de estas normas de guerra, quería preguntarle por precisamente lo que está pasando hoy día con el ataque a colegios, a hospitales, incluso por parte de Israel, quienes sabemos obviamente se han escudado en que al descubrir túneles que ya se conocían, se sabían que obviamente Hamas tenía túneles obviamente que conectaban con Israel y que estaban incluso o están incluso en lugares precisamente más humanitarios, en colegios, en lugares más públicos, en hospitales, en centros de salud, y por ahí también hay una justificación para atacar estos lugares que decían están siendo ocupados por Hamas precisamente para poder llevar a cabo sus ataques bélicos también. Sí, Luis, tú tienes razón. Es bien difícil situarse en esa línea del derecho internacional en un conflicto como el que estamos viendo. Israel sabe efectivamente y lo sabe hace mucho tiempo, ¿no? Que los puestos de mando y los puntos de reunión y la organización de Hamas está funcionando en los túneles y la cubierta de esos túneles son efectivamente los hospitales, las escuelas y todas estas cosas. Entonces, objetivamente, es bien difícil ser objetivo en esto porque hay un montón de emociones que están involucradas, ¿cierto? Pero objetivamente, si nosotros empezamos a estudiar los videos que ha liberado Israel, hay otro que ha liberado a Jazeera también, pero los que ha liberado Israel, donde justifican ellos su derecho a defenderse y de atacar algunos puntos específicos, ¿no es cierto? Muestran primero la entrada de los túneles y después cómo los misiles impactan en los túneles. Eso es objetivo. Ahora, entendamos también que cuando le pegan un túnel, el suelo cede y se cae el edificio completo, y eso también lo sabe Israel. Pero hoy día vemos que se destruye parte de los hospitales, se destruyen los entornos de los hospitales, se destruyen algunos colegios, y fundamentalmente porque debajo de esas instalaciones están las instalaciones de Hamas. Por lo tanto, en este, comillas, derecho a la defensa que tiene Israel y en el cumplimiento de los objetivos que se impuso Israel, que es eliminar la capacidad militar de Hamas, entonces suceden estas cosas que en el estudio del conflicto posterior vamos a ver que los vamos a reconocer como daños colaterales. El problema es que los daños colaterales llevamos 15.000 muertos. Entonces, estas cosas son las que empiezan a afectar el análisis del conflicto y empiezan a involucrar las emociones indudables, sin ninguna duda, de los afectados. O sea, es que, Luis, este conflicto en particular es tremendamente difícil de analizar porque tiene esos elementos en particular. Distinto es al conflicto de Rusia-Ucrania, en que son dos ejércitos profesionales que se están enfrentando. Aquí Hamas ha puesto a la población civil como un escudo de sus propias operaciones militares. Por lo tanto, cuando el ejército profesional, el ejército regular o las fuerzas de defensa de Israel avanzan sobre el objetivo, lo que encuentran al frente normalmente son mujeres y niños. Es muy difícil
llegar a reconocer un combate directo entre los milicianos de Hamas y las fuerzas de defensa de Israel. ¿Por qué? Porque no combaten, porque no es su estilo, porque el estilo de los grupos insurgentes es diferente, es el cohete, es el atentado, es otra forma de combatir. No es que sea mala, no, es distinta. Lo propuso Mao, lo propuso Ho Chi Minh en Vietnam, es parte del sistema. Entonces, estamos viendo una guerra con reglas distintas para los dos combatientes, pero al final del día, tal como tú lo señalabas, los que están respondiendo y los que están siendo afectados es la población civil. Están combatiendo en un espacio muy chico, donde está sobresaturada población civil, donde Israel pidió que la población civil se moviera al sur de la Franja de Gaza, y hoy día, después de desocupar el norte, está avanzando sobre el sur. Por lo tanto, los civiles van a tener que avanzar hacia el norte. Entonces, esos desplazamientos de población civil también son muy difíciles de hacer y son muy complicados. Sí, sin duda. Y bueno, siempre lo hemos dicho también, profesor, todo va a depender desde donde salga la comunicación, cómo se va justificando y cómo se va abordando también los datos. Me refiero a comunicación que entregan desde Israel y, por supuesto, lo que entregan desde Hamas o de otras instituciones. Y ahí le pregunto también, profesor, y que sin duda la noticia de ahora, esta mañana, es precisamente este cerco que le están haciendo a la casa de uno de los líderes de Hamas. ¿Qué significa eso finalmente? ¿Lo encontrarán ahí? ¿Esta persona estará dirigiendo desde otra parte del mundo, apoyado también por países también vecinos? Para que nos cuente qué significaría eso también en lo mediático, en lo estratégico y en lo práctico también para ponerle fin a esta guerra. A ver, Hamas tiene tres líderes que son los que manejan la organización, que son Anilla, que está en Qatar, Mohammed Deif, que es el jefe del grupo de las brigadas Al-Qassam, y Sinwar, que es este que está cercado por las fuerzas de defensa de Israel. ¿Cuál es la teoría en esto? Hamas es un grupo terrorista que tiene capturado a los palestinos que viven en la Franja de Gaza. Esa es la teoría. Por lo tanto, el objetivo de Israel es eliminar las capacidades de Hamas. Si a Hamas nosotros le quitamos los tres líderes principales, ¿no es cierto? Si eliminan a los tres líderes principales, porque los fueron a buscar, uno es Sinwar, que es el que está rodeado, que probablemente no está en esa casa, está dentro de los túneles en otra parte de la Franja de Gaza, porque está en la franja, ¿no es cierto?, en otra parte de la Franja de Gaza, pero lo que hacen las fuerzas de defensa israelíes es empezar a golpear todos los espacios que son de propiedad del objetivo como es Sinwar. O sea, esa casa se la van a destruir, cosa que no tenga un refugio, sino que empiece a vagar por distintas partes, tal como Mohammed Deif, que vive en distintos lugares, porque también las fuerzas de defensa de Israel lo andan persiguiendo. Entonces, lo más probable es que ahí no esté, pero se va a quedar sin la casa, porque le van a destruir la casa. Es parte del juego, comillas, juego que tienen las fuerzas de defensa con Hamas. Lo que se está buscando, en definitiva, Luis, es separar a la ideología de Hamas de los palestinos que viven en Gaza. Son elementos distintos. La causa palestina, el objetivo palestino de tener un Estado palestino es distinto al objetivo de Hamas, que lo que busca es la desaparición del Estado de Israel. Entonces, hay elementos que se mezclan, sin duda, están viviendo en el mismo espacio. Se mezclan las ideas, se mezclan los objetivos de cada uno, se mezclan las causas. Por lo tanto, lo que está buscando Israel, para cerrar, digamos, la pregunta, lo que está buscando Israel es capturar a los líderes. Y en la medida que captura a los líderes, Israel sabe que va a surgir otro, pero no va a surgir otro en tan corto tiempo, ni tan potente como los que tiene Hamas hoy día, que son capaces de movilizar y de controlar una franja completa y enfrentarse a un Estado y a una fuerza de defensa tan potente como son Israel. Entonces, eliminando a esos líderes, la capacidad política, la capacidad militar de Hamas se va a ver reducida, al menos por algún tiempo. Profesor, por lo pronto y lo urgente sin duda es terminar con este conflicto bélico, que ya van más de 15 millones de personas fallecidas, la mayoría de ellos niños, mujeres y adultos. ¿Cómo también se aborda
desde lo posterior a esto? Porque eventualmente esperemos que esto termine pronto. No sé si con la captura o con la eliminación de los líderes, pero ¿cómo se aborda también después? Ya se están poniendo de acuerdo los países, Israel, Palestina, por el lado a lo mejor más político, de cómo se va a abordar todo esto. ¿Va Estados Unidos a mandar, como pasó en Irak, un grupo de militares hasta que se establezca un gobierno electo democráticamente? ¿Qué se ha dicho? ¿Qué se ha conversado con eso? Los datos que hay, Luis, son que una vez que se solucione esto y el tiempo lo va a poner Israel, Israel va a terminar, esto está solucionado. Israel dice que se va a hacer cargo de la seguridad de la franja. Si se va a hacer cargo de la seguridad de la franja, va a ser lo mismo que fue desde 2005 hacia atrás, en que Israel estaba dentro de la franja a cargo de la seguridad de la franja. Eso va a significar quizás un elemento interesante porque va a tener que reconstruir. Por lo tanto, la recuperación de la franja va a ser muy interesante de observar porque Israel va a estar involucrado en la seguridad y en la reconstrucción. Y lo segundo es que después de haber visto este conflicto en particular, esta intifada, si le queremos poner un nombre, porque partió como una intifada, ojalá que se aproveche el momento y efectivamente se constituya el Estado palestino y que la Franja de Gaza sea una provincia de ese Estado palestino que va a ser la Cisjordania, ¿no es cierto? Presidido por Mahmoud Abbas probablemente, que es el presidente de la Autoridad Palestina hoy día. En la medida que Israel no tenga un límite político de un Estado en su costado, digamos, en el costado este, esto no va a terminar. ¿Por qué? Porque la Cisjordania hoy día, o el territorio palestino hoy día, es una ilusión. La Cisjordania es de los palestinos, ¿ok? ¿Qué es lo que es la Cisjordania? Entonces, mientras no tenga un Estado con una frontera en que el asentamiento de una comunidad judía en ese territorio sea una invasión. Hoy día es una toma, hablando en términos propios nacionales. Digamos. Hoy día es una toma. Pero si tiene una frontera, si existe el Estado que es reconocido por el resto del mundo, eso no va a ser una toma, sino que va a ser una invasión. Entonces, cambia el concepto, cambia la idea. Ojalá que hoy día aprovechemos este conflicto que ya llevamos 17, 18 mil muertos, ¿no es cierto? Y efectivamente instalemos esa teoría tan antigua del año 48 de dos estados, un estado judío y un estado palestino. Fíjate que antes se llamaba el conflicto árabe-israelí. Los árabes ya reconocieron a Israel el derecho a existir, pero algunos palestinos, como Hamas, ¿no es cierto?, todavía no lo reconocen. Entonces, ese es el punto del conflicto. Lograr que efectivamente en ese espacio que es el mandato británico del año 48 y la solución que se dio a Naciones Unidas para que estos dos pueblos pudieran convivir, ojalá que hoy día efectivamente se pueda materializar. Esto es un problema que genera la ONU y un poco más atrás la historia, la disolución del Imperio Otomano, pero la ONU lo tomó en sus manos y de ahí en adelante la ONU, la verdad es que no ha podido solucionar esto, se ha hecho bastante poco al respecto, pero perdón, la solución del problema es sin duda un Estado palestino que sea capaz de enfrentarse en términos de Estado a Estado, de pares, con el Estado de Israel, que es bastante potente y que no tiene un adversario, comillas, un adversario, no tiene una contraparte, mejor dicho, al costado de la Cisjordania, que efectivamente le haga frente y por muy modesto que sea, porque al comienzo es un Estado que va a empezar a vivir, digamos, por muy modesto que sea, es un Estado. Y teniendo Estado, los problemas se solucionan en Naciones Unidas y no a balazos. Entonces, hay un elemento fundamental que hacer que tiene que ver con la política y con el desarrollo de la política que sea capaz de llevar adelante Naciones Unidas. Sí, de todas maneras también está en tela de juicio las instituciones, particularmente la ONU, que fue creada para llevar la paz precisamente y tratar de solucionar todos los problemas políticos, administrativos a través obviamente de tribunales. Vemos que hay un cuestionamiento importante ahí, los países que obviamente dicen apoyar, finalmente como que sí, como que no, entonces igual ponen un cuestionamiento ahí y vamos a ver, profesor, y a ver si tenemos la oportunidad de hablar en otra oportunidad lo peligroso que se está dando a propósito de lo que hablábamos al principio
entre Venezuela y Guyana. Guyana ya anunció llevar esto a tribunales internacionales, le dio un plazo de 3 meses a las empresas que estaban ya trabajando o gestionando el petróleo precisamente en este sector que anexaron, y por supuesto vamos a ver también cómo reaccionan las instituciones a nivel internacional y también a nivel local con respecto a esto, profesor. Así que vamos a estar también conectados con eso, profesor. Muchas gracias. Encantado. Usted sabe que estamos a disposición, así que un gusto saludarte, Luis, que estés muy bien. Igualmente. Un lujo, por supuesto, tener a Jorge Sanz, analista internacional, con nosotros dando cuenta de lo que está pasando a nivel internacional, y por supuesto nosotros estamos conectados también con lo que está pasando a nivel nacional, pero también a nivel local.